Buenos días, iglesia. Qué alegría de poder estar con ustedes. Y les pido que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 15. Y antes de ir allá, quisiera decirle que una vez, hace un par de años, fui a un partido de los Dallas Mavericks y estaba tan feliz de estar ahí y de ir a me encanta ir al básquetbol, pero más si es profesional. Y bueno, yo estoy en el estadio, estaba por allá súper lejos de la cancha. Y bueno, de todas formas, el ambiente era espectacular y súper bueno. Y estando allá, como al primer cuarto, a tres de nosotros recibimos un texto. Y este texto vino de un amigo que se llama David. Y David es el capellán de los Dallas Mavericks. Ya escuché que ustedes están aquí, muchachos. ¿Ustedes quisieran tener mejores sillas? Y claro que sí, nos encantaría. Bueno, vénganse abajo y más o menos, pero como él es el capellán de los Dallas Mavericks, él estaba súper allá cerca de los jugadores. Así que comenzamos a bajar y tú sabes que si vas a esos eventos tienes que verificar tu silla y todas estas cosas y ellos te piden que lo demuestre que tú tienes que estar ahí. Y si no tienes esa entrada, ellos te sacan del estadio. Y él dijo, David, si la persona te dice que te muestra el ticket, dile que tú estás con David. No tenemos ticket, pero estamos con David. Y entonces la persona encargada le dijo, sí, ellos están conmigo, pasemos. Y comenzamos a pasar. Y estábamos tan cerca de la cancha que hasta podíamos oler todo el aroma de los jugadores. Y estaba Mark Cuban, el dueño de los Dallas Mavericks. Y estábamos pasando el mejor tiempo de nuestra vida. Y como que en el segundo tiempo, en la mitad del tiempo, él nos dice que, hey, ¿quieren ir a donde ellos se cambien? Yo dije, obvio que sí, queremos ir allá. Y nos fuimos. Y en vez de salir, íbamos hacia abajo. Y ahora estamos en la cancha de básquet. Y ahí están los jugadores de los Dallas. Y comenzamos y los saludamos a ellos y a la seguridad. Y nuestro trabajo era permanecer cerca de David. Y lo único que él decía, tranquilo, déjenlo pasar que están conmigo. Ahora, yo no sabía que debajo de la cancha hay otra cancha diferente, hay otro mundo, hay un salón súper grande y este salón está lleno de comida. ¿Y quieren algo de comida? Y bueno, eso es para la familia de los jugadores y los amigos de los jugadores. Y no solamente eso, yo no soy familia de nadie ni amigo de ninguno, pero como soy amigo de David, soy parte de la familia de los Dallas Mavericks. Así que no pudimos entrar ahí y ahí hay un jugador y que quieren estar donde están los jugadores. Obvio que sí. Así que entramos donde estaban los jugadores, estaban ahí sudando, estaba Dirk Nowitzki y tú decías, wow, eso olía tan feo, pero era el aroma más delicioso que yo había probado en mi vida. Y en ese momento estoy ahí, tenemos acceso a un lugar donde no pertenecemos, pero conocíamos a alguien que sí. Y porque estábamos con él, tenemos acceso a algo o algún lugar que no teníamos acceso por nuestros propios méritos. Y lo que quiero hacer esta mañana es queremos terminar esta serie con su presencia, nuestro acceso. Su presencia, nuestro acceso. Y quiero ver esta mañana es la muerte de Cristo nos da acceso a lugares donde no pertenecemos. Así vamos al Marcos 15. Digamos la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver al verso 33. Y está pasando mucho. El Señor ha sido arrestado y traicionado por su amigo Judas. Y ahora va a ser condenado. Ya lo han golpeado, lo han escupido, le pusieron una corona de espinas. Y ya está llevando la cruz al Gólgota y ahora está siendo crucificado. Y estos son los momentos antes de su muerte. Y mire lo que dice Marcos. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde
toda la tierra quedó en oscuridad. Esa en la Biblia originalmente dice la hora sexta, pero desde el mediodía hasta las 3 de la tarde quedó toda oscuridad. Y a las 3 de la tarde Jesús gritó con toda su fuerza: Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijo: escuchen, está llamando a Elías. Ellos entendieron mal. Un hombre corrió y empapó una esponja en vinagre, le puso una vara y le ofreció para que Jesús viviera. Y mira lo que dice el versículo 37. Entonces Jesús, lanzando un grito más fuerte, expiró. Y aquí donde vamos a poner nuestra atención, el 38. La cortina del santuario del templo se rasgó de dos, de arriba a abajo. Y esto es lo que quiero hacer, que este versículo tan cortito, que aparentemente puede ser súper insignificante, nos muestra uno de los resúmenes más grandes que podemos encontrar en la Biblia. Cuando la Biblia dice, y sobre todo marque este detalle, y tal vez no lo tenemos memorizado, no lo tenemos subrayado, y pensamos que es simplemente algo histórico, pero esto nos ayuda a entender la belleza de lo que la muerte de Jesús ha hecho por nosotros. Y vamos a mostrar un poquito de contexto de lo que es esta cortina. En el tiempo de Jesús, el templo era el centro de la vida de la religión judía, pero en ese tiempo el templo de Herodes era donde Jesús, era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo. Así que lo que hacía distinto del pueblo de Dios era que la presencia de Él vivía en medio de su pueblo, y eso era en el templo. Y ahí tú tenías o podías experimentar la presencia de Dios, pero era limitado. Y cada lugar de eso, tú ibas entrando más adentro del templo, habían cortes o lugares, y habían plazas más grandes y más pequeñas, y el acceso se iba achicando, y había entre más cerca de Dios, más pequeño era el acceso, y eso era determinado por quien tú eras. Pero los lugares más significantes y más importantes de eso era el lugar santo, y el otro era el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo, el lugar santo era donde solamente los sacerdotes podían ir. 2 veces al día ellos encendían incienso, y sería un acto de adoración al Señor. ¿Y qué hacía este incienso? Era como la oración. Y mientras la gente se reunía en el templo, y tenía que ser una casa ¿de qué? De oración. Y por eso que él volteó las mesas y dijo, porque se hizo algo que no tenía que hacer. Y eso tendría que ser una casa llamada la casa de oración. Así que el lugar santo es donde está el incienso, que representa las oraciones de las oraciones de su pueblo. Y eso era un acto de oración. Pero solamente el sacerdote podía ir. Y después tenía el lugar más santo, que era el lugar santísimo. Este era el lugar que era restringido solamente para una persona una vez al año. El lugar santísimo era el lugar más santo, como lo dice su nombre, porque la presencia manifiesta de Dios se manifestaba ahí. Y el arca del pacto estaba ahí. Y ahí estaba la presencia del Señor, en el lugar santísimo. Cualquier persona que se quería acercar ahí, pero habían limitaciones para entrar. Y el lugar más sagrado estaba limitado para una persona una vez al año. Era el sumo sacerdote. En el día del Yom Kippur, el día de la expiación, entraba, él se preparaba y ofrecía sacrificios, y entraba, y el sumo sacerdote hacía un sacrificio por los pecados del pueblo de todo el año. Su lugar más sagrado, donde estaba la presencia de Dios, estaba limitado. Y en el corazón de la presencia de Dios solamente podía entrar una persona. Ahora, ¿qué separaba el lugar santo del lugar santísimo?
¿Qué lo mantenía a la humanidad fuera del lugar santísimo? Era una cortina. Y en el templo había una cortina. Pensamos en una cortina que podemos abrir y mirar ahí. No. No estamos hablando de una cortina. La historia dice que esa cortina que estaba en el templo separaba a Dios de la presencia de Dios. Era de 4 pulgadas de ancho y 66 pies de alto. Cuando tú piensas en una cortina o un velo, piensa, es un muro inmovible que tenía el acceso restringido a la presencia de Dios. No era algo así como tú tienes una cortina en casa. Era algo que representaba que la humanidad podía estar tan cerca de Dios, pero hasta ahí. Que la humanidad quería era la presencia de Dios y caminar en su gloria, pero estamos restringidos. Y esta es la verdad número 1 que quiero que entendamos, la belleza de la cruz. Y quisiera que tú escribieras que el pecado crea una barrera entre Dios y nosotros. El pecado crea una barrera entre nosotros y Dios. Y nuestro pecado, normalmente pensamos que es cualquier cosa pequeña y lo minimizamos. Sí, hice algo que ofendía a Dios. Nosotros fuimos creados para vivir y existir para una relación con Dios. Y que nuestra vida fue encontrada en su presencia. Y fuimos creados básicamente para conocer a Dios y conocer a Dios y tener una experiencia con Él y tener una amistad profunda. Pero el pecado entró en la ecuación. Y como Dios es santo, el pecado nos separó de Dios. Y aunque tengamos el deseo de estar con Él, el pecado creó una barrera. Y le voy a decir, y la devastación más grande que el pecado ha hecho es esa. Esta semana vimos una tragedia horrible en Tennessee. Vimos niños muertos y un acto de violencia y de odio. No sé si escucharon esa noticia, pero eso se te pone el estómago pequeño. ¿Y por qué tiene que ser de esta manera la vida? El dolor y esa familia deben estar pasando y esa comunidad que está pasando. Y la respuesta es, el pecado creó eso. Es un mundo quebrado donde el pecado es real. Pero yo le quiero decir, cuando pienso en los eventos más difíciles que vemos, quiero decirle, el pecado o la causa más grande que el pecado ha hecho, no solamente es las cuestiones sociales, la injusticia, el dolor más grande que el pecado ha hecho es la separación entre Dios y la humanidad. Porque a lo profundo del alma humana, ansiamos tener una comunión con Dios y pensamos que lo podemos satisfacer teniendo éxito, teniendo relaciones con las personas, pero cuando llegamos a la conclusión que no es suficiente. ¿Por qué? Porque fuimos creados para la presencia de Dios. Y el pecado ha creado una barrera que nos mantiene alejados de su presencia. Y esto es lo que Charles Spurgeon dice. Me encanta de la manera como el pecado ha hecho un golfo gigante entre Dios y el hombre. Un tremendo valle infinito de ancho y de profundo, en el que no tenemos posiblemente un puente creado. Ningún humano puede atravesarlo, ningún mortal puede volar sobre él. El pecado ha creado una vasta y terrible abismo que nos separa de nuestro Creador y nos deja en la soledad de nuestra rebelión. Y esta cortina es lo que representa. Tenemos que estar separados de la presencia de Dios. Y mira qué tan serio es, que no hay ningún tipo de religión que tú puedas hacer para acercarte o cualquier obra buena que tú puedas hacer. Lo que necesitamos es no solamente ayuda, no solamente religión y autosuperación, sino necesitamos que Dios venga de una manera sobrenatural, lo que solo Él puede hacer. Y eso es exactamente lo que hizo en la cruz. Y esta es la verdad número 2. La verdad número 1 es que el pecado hizo una barrera entre el hombre y Dios.
Y el número 2, y Jesús, la muerte de Jesús removió esa barrera del pecado. Mira lo que dice el versículo 18. La cortina del templo, del santuario, se rasgó en dos. Y mira los detalles que Marcos nos da. ¿De dónde a dónde? De arriba a abajo. Dilo de vuelta, de arriba a abajo. ¿Y por qué esto es tan importante? Y esto es lo que la religión hace. Es el intento de Dios de romper esa cortina de abajo hacia arriba. Y todas las buenas obras que queremos hacer y todo esto, que queremos ser una mejor versión de nosotros, es un reconocimiento de que hay una barrera entre nosotros y Dios. Y estamos desde abajo tratando de romper esa barrera. Pero no hay nada que podamos hacer en nuestro esfuerzo humano. No hay en nuestro esfuerzo ni religiosidad que podamos hacer eso. Y por eso es que Marcos dice, cuando Jesús dio su vida en la cruz por nuestros pecados, no fue la humanidad que rompió la cortina de abajo para arriba, sino que el dedo de Dios dijo, la puerta está abierta. La cortina se rasgó de arriba hacia abajo. Y aquí es cuando esto es tan importante. Y muchas veces nos perdemos tanto el significado de la cruz, porque cuando entendemos la cruz es cuando Jesús murió. Sí, claro que sí, es verdad. Pero eso es todo lo que hace. Fue la cruz donde murió Jesús, pero mucha gente ha muerto en cruces. De hecho, cuando Jesús murió, habían dos ladrones que estaban al lado de él y también estaban en cruces. Entonces, ¿cuál es la cruz? La diferencia entre morir en la cruz de Jesús y los otros ladrones. Y no teníamos acceso a él, a Dios. Tenemos que entender que hay más cosas pasando que cualquier hombre ordinario muriendo en una cruz ordinaria. Tenemos que entender que lo que estamos viendo aquí es la imagen del último sacrificio. Tenemos el lugar santísimo en el templo, y lo mencioné antes, que una vez al año el sumo sacerdote entraba a ese lugar, y eso es lo que ellos hacían el día del sacrificio, y ofrecía un sacrificio para los pecados del pueblo, y era sacrificado un cordero sin mancha. Y era de una manera temporaria que él cubría los pecados de los hombres, de la humanidad, por un año. Pero lo que tú no sabes pero algo que tú tienes que saber, que ese sacrificio era insuficiente. ¿Y cómo sabemos? Porque teníamos que repetirlo cada año, la misma ceremonia. Eran nuestros pecados perdonados, pero solamente por un año. Y él retrasó su ira mientras tomaba el pecado de esos animales. Pero no estamos viendo ahora un hombre ordinario teniendo una muerte ordinaria en una cruz ordinaria. Lo que estamos viendo, el precioso Cordero de Dios, Hijo de Dios, el perfecto, el que dice la Biblia que no conoció pecado, va a la cruz como el último sacrificio. Y en su muerte lo que está pasando es el pecado de la humanidad fue transferido a Jesús. Y Jesús en su muerte fue el sacrificio final y algo suficiente para saciar la ira de Dios, que en vez de cayera a nosotros, cayera en Cristo. Y por eso es que el perfecto Cordero de Dios, según 2 Corintios, no solamente pagó por el pecado, sino que él destruyó el pecado. Quiero que tú entiendas esto. El perfecto, que nunca conoció pecado, se volvió pecado. Y en ese momento Jesús se convirtió. Cada violador, cada mentira fue suya. Cada acto de odio cayó sobre él. Cada acto de violencia cayó sobre él. Cada acto de injusticia. Cada asesinato que se ha cometido. Cada acto de racismo. Jesús se volvió ese pecado.
y lo que tomó su lugar en la cruz. Él se convirtió en pecado. Y el juicio y la ira de Dios que nosotros merecíamos fue transferida a Cristo. Y toda la ira de Dios y la ejecución de la justicia de Dios fue caída sobre él, sobre Jesús. Y Jesús la recibió en sí mismo. Y tú ves eso en el texto. Y Marcos nos da imágenes que nos muestra la magnitud de eso. Y mira el versículo 33, mira lo que dice. Dice, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. ¿Qué está hablando de esta oscuridad? Muchas personas dicen, eso fue porque lo que estaban haciendo a Jesús. No, esa es la oscuridad del juicio que venía de Dios sobre Jesús, la ira de Dios. La ira no estaba, esa oscuridad no estaba por los romanos, los soldados romanos. Ese momento, Dios está mandando toda su ira que tú merecías y que yo merezco. Es por eso que Dios dijo en el versículo 34, Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesús gritó eso en tan alto? Por primera vez en la eternidad, el eterno Hijo de Dios ha sido separado del Padre. La barrera del pecado momentáneamente separó a Dios de su Hijo. Y Jesús fue a través de esa separación, por primera vez, Dios, el Padre, le dio la espalda a su Hijo, porque Él estaba recibiendo el castigo de los pecados, como si fuera pecador. Así que Jesús está gritando y diciendo, Padre, mi Padre me dejó. Y Él gritó mientras Él recibía el veredicto de la culpa. Aunque Él era inocente. Y eso era un hombre ordinario teniendo una muerte ordinaria. Y Él respiró y suspiró su último aliento. Y antes de suspirar su último, Él dice, antes de morir, Él dio una última declaración, pero Juan sí lo dijo. Con sus últimas palabras, cuando estaba separado del Dios, y Él le recordó lo que tenía que hacer. Y Él dice, consumado es. Ya he pagado todo. La ira de Dios es satisfecha. Toda la culpa, todas las consecuencias del pecado de la humanidad ha sido completada en Cristo Jesús. Y Él hizo la declaración. He declarado en full. Ha sido pago en total. Y esto es lo que Cristo ha hecho. Ha sido terminado. Y la Escritura nos dice que en el momento en que Jesús suspiró su último momento. ¿Y cómo sabemos que terminó la obra? Porque la barrera que había entre Dios y el hombre fue cortada de arriba hacia abajo, quitando toda esa barrera que había. Y esto es porque J.I. Packer dice, y es hermoso, el Evangelio es esto, es que somos grandes pecadores y que Dios es un gran Salvador. La cruz es esencial en el Evangelio, porque está la ira divina y la misericordia divina mostrada en su majestad, y la ira de Dios en su enormidad en nuestro pecado, y la misericordia mostrándonos cómo nos reconcilió en Dios y nos mostró su amor. Por lo mismo, removiendo la barrera del pecado que se había sido creada entre nosotros y Dios. Y lo voy a decir de esta manera. En la cruz,
la justicia de Dios y la gracia de Dios se besaron. Porque la justicia de Dios y la ira de Dios cayeron sobre Cristo cuando tenía que ser sobre nosotros. Y por eso es que la gracia y la justicia se encontraron en la cruz. Y esta es la belleza y la sabiduría y el amor que Dios nos mostró. ¿Y qué significa eso para nosotros? Y el pecado creó una barrera entre nosotros y Él. Dios, Jesús, destruyó esa barrera. ¿Y qué significa para nosotros? Y esta es la tercera verdad. En Jesús tenemos acceso a la presencia manifiesta de Dios. Y eso lo del velo fue roto de arriba hacia abajo, lo que está diciendo. Yo estoy abriendo un acceso. Ya no hay una barrera entre tú y yo. Ahora tú y yo en Cristo podemos entrar a su presencia. Y estamos hablando desde la semana pasada de eso. Y muchas veces lo perdemos de vista. Muchos de nosotros pensamos que nuestra salvación es primeramente de ser perdonado para poder escapar del infierno. Pero Marcos nos está diciendo que es algo más grande que eso. La razón principalmente o el propósito por lo que Dios nos ha salvado, no solamente que nos perdone para salvarnos del infierno, sino para experimentar algo. Hemos ido a experimentar la salvación para escapar del cielo, para tener una relación con una persona espectacular. Y esa amistad y ese deseo por el cual fuimos creados, de tener y conocer al Creador y tener esa razón, y esa es la razón por la que fuimos creados. Mucho de este caos en el mundo es por esto. La humanidad no sabe quiénes saben, y tampoco saben por qué ellos son hechos, han sido creados. Cuando tú entiendes por qué fuiste creado, entenderás quién eres. Y eso solo va a darte solamente que en Cristo tú vas a experimentar su presencia y vas a tener esa nueva identidad que está arraigada en Él. Y eso para esto fuimos creados. Me encanta cómo lo dice el autor de Hebreos. Hay un comentario de esta cortina. Y yo quiero que tú dices lo que dice este versículo Hebreos 10:19. Así que por eso, hermanos, tenemos la confianza de tener. Dice, así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Y eso es lo que está hablando. Su presencia manifiesta. Así que antes uno tenía con miedo y preocupación. Yo no tengo acceso directo. Pero ahora por Cristo, ahora podemos entrar confiadamente a este lugar que no pertenecíamos y ahora sí. Y mira lo que dice, por la sangre de Cristo. Y el acceso que tenemos no es por lo que somos o por lo que hemos hecho o por nuestro esfuerzo religioso. Ahora estamos confiados a su confianza solamente por la sangre de Jesús. Y mira lo que dice el versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina. De la cortina. Haciendo una referencia a la cortina. Lo cual hizo mediante su cuerpo. Y esto es interesante lo que quiere decir el autor de Hebreos. Que la primera cortina fue abierta. Pero ahora tenemos una nueva cortina. La primera cortina fue una barrera que nos oponía a poder entrar a esa presencia. Pero no hay una nueva cortina que fue puesta. Pero esta nueva cortina no es para ser una barrera, pero ser una puerta que nos da acceso a su presencia. Y esa nueva cortina tiene nombre, y ese nombre es Jesús. Y el autor está diciendo, si hay una nueva cortina, y esta cortina que se llama Jesús, pero ahora no es un velo que nos mantiene separados, sino que es una entrada para la presencia de Dios. Y solo como esto, el sumo sacerdote entraba una vez al año, ahora nosotros, la persona que cree en Él, puede entrar a través de Jesús
a la misma presencia de Dios. Y antes solía ser una barrera que nos restringía el acceso. Pero ahora es una entrada que nos está invitando. Es a través de Cristo que podemos entrar a la presencia de Dios. Y por eso decimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos han pensado esto cuando terminamos la oración? Y termina la palabra, dice, en el nombre de Jesús. Pero cuando uno lo hace, uno no está pensando lo que está diciendo. Mucho de eso tiene que confesarlo porque está mintiendo, pero bueno. Cuando decimos esto en el nombre de Jesús, es como un final de una oración, ¿verdad? En el nombre de Jesús, amén. Pero esa no es la idea de cuando oramos en el nombre de Jesús. Lo que estamos diciendo, yo estoy reconociendo que el acceso que yo tengo a tu presencia, de hablar contigo, de adorarte, de exaltarte, de traer mis peticiones, me doy cuenta de que yo no tengo derechos por mí mismo, pero lo estoy haciendo por el nombre de Jesús. Y esto es lo que Cristo nos ha asegurado. Y me encanta lo que el autor 10 dice en el capítulo 4:16. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Gracias por la muerte y resurrección de Cristo. Ahora tenemos el acceso a la presencia de Dios. Así que podemos entrar confiadamente con un corazón tranquilo de que vamos a encontrar paz en su presencia. Y una de las cosas que había en el lugar santísimo, aparte de otras cosas, es la silla de misericordia. La silla de misericordia. Y la imagen es que en la presencia de Dios es donde encontramos misericordia. Encontramos gracia. Encontramos esperanza. Encontramos vida. Y por eso es que el autor de Hebreos dice, hey, esa barrera que era el pecado, que nos separaba de Dios. Y Cristo murió en la cruz y la derrumbó. Y ahora tenemos acceso. Bajo el viejo sistema de la ley. Pero ahora la voz de Jesús dice, entra. Ven, entra. El autor de Hebreos dice, vamos a encontrar misericordia y gracia. Todo lo que necesitas en el momento que tú lo necesites. Porque en la presencia de Dios encontramos todo lo que necesitamos en la vida. Jim Cymbala, él captura la esencia de esta en uno de sus libros, y eso es lo que él nos dice. El rompimiento de la cortina en el templo no solamente un evento físico, pero espiritual. Representa cómo las paredes se derrumban que nos separaban de Dios y abrir una nueva manera de vida, una basada en fe en Jesucristo. Ya no tenemos que vivir en oscuridad y en desesperación, pero podemos caminar en la luz de su amor y de gracia. La cortina fue rota y ahora estamos invitados en la misma presencia de Dios, donde podemos encontrar perdón, sanidad y esperanza para el futuro. ¿Alguno está agradecido por eso el día de hoy? Amén. Así que ¿qué es lo que vamos a hacer en los próximos momentos? Es algo bastante sagrado. Nuestros diáconos van a pasar el plato de la Santa Cena. Y la Santa Cena es simplemente un recordatorio de todo lo que yo he predicado el día de hoy. Así que cuando comamos el pan, vamos a recordar el cuerpo roto de Cristo. Y cuando tomemos la copa, recordemos la sangre que fue derramada. Y esto es solamente para recordar.
Y esto es lo que vamos a hacer en unos momentos. Vamos a tener un tiempo de preparación y vamos a tener un tiempo de recordar. Cuando tomamos el pan y tomamos la copa, mi pecado creó una barrera entre Dios y nosotros. Pero la muerte de Dios, de Jesús y su resurrección ha tumbado esa barrera. Y ahora yo tengo acceso a la presencia de Dios, pero solamente por el cuerpo quebrantado de Cristo. Y vamos a recordar eso el día de hoy. Pero es importante que preparemos nuestros corazones. Y solamente hay dos maneras que lo podemos hacer. Si tú no lo conoces a él personalmente y no has confiado tu vida, o no tienes la seguridad de eso, no lo vas a recordar. Porque tú recuerdas algo que ya has recibido, pero si no lo has recibido o no estás seguro, no lo puedes recordar. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Así que en preparación, para algunos de ustedes tienen que recibir al Señor como Señor y Salvador. Yo he conocido al Señor, yo sé, y yo soy una buena persona. Y este es el problema con esa mentalidad. Yo conozco a Cristo y soy una buena persona y cancela la primera cosa. Porque si tú pones la esperanza en Dios, entonces tú no estás poniendo tu confianza solamente en Él. O tú dices esto: yo lo conozco a Cristo, yo conozco todo eso, y yo sé que necesito confiarlo, pero yo soy una buena persona y yo sé que yo no soy tan malo como soy. Y todos los peros que tú pongas ahí adelante, tu acceso no puede ser Dios y otra cosa. Tiene que ser solamente Cristo. Y muchos de ustedes no están seguros de eso. Y déjame mostrarles la seriedad de eso. Cuando vuelvo a la historia de los Dallas Mavericks, cuando caminamos y cómo tenemos acceso a nuestras sillas. ¿Dónde está tu ticket? Nos preguntaban y no teníamos ticket. Pero decía, yo estoy con David. Y David decía, sí, vamos, venga. Y todo donde iba David, ahí vamos nosotros. Ahora imagínate en un momento, un escenario de que yo me separé del grupo y David se fue y yo estoy pasando y voy a pasar y uno de los de seguridad me dice, hey, ¿tú quién eres? Tú no tienes el ticket, tú no tienes nada. Y tú dices, hey, ¿tú quién eres? Imagínate en un momento, no, yo soy el pastor Todd, un pastor aquí en el este de Texas, en Longview. La próxima cosa que voy a escuchar es seguridad. Porque mi nombre no significa nada para ellos. Donde yo trabajo no significa nada para mí. No tiene acceso, sáquenlo de aquí. O lo que yo tenía que decir, ¿tú quién eres? No importa quién soy yo, lo importante es con quién estoy yo. Mi nombre no importa. Yo te voy a decir, yo soy amigo de David. Imaginen ese escenario. El de seguridad le pregunta, ¿quién soy yo? Dice, yo simplemente soy Tad, pero yo soy amigo de David. Ah, ok. Conocemos a David y le van a decir, hey, David, este es tu amigo. Y él me dijo, sí. Y ahora sí, hey, ¿qué te puedo ayudar? ¿En cómo te puedo ayudar? Estamos felices de tenerte aquí y toda la conversación cambia. Pero en el momento que voltea y no me reconoce y mira y dice, no, yo no conozco a esa persona. Seguridad. Así que la cosa más importante de todo este escenario no es que yo conozca a David, es que David me conozca a mí. Hay muchos de aquí que conocen a Jesús y confían en muchas otras cosas. Y tu vida está basada en lo que tú eres o en las cosas que tú sabes. Pero hay un momento en Mateo que dice que va a decir, hay muchas personas, según lo que dijo el mismo Jesús, y van a decir, hey, ¿tú quién eres? ¿Y quién te dio acceso de esto? Y le muestran oh sí, yo echaba fuera demonios, iba a viajes misioneros y él dijo, Jesús, ¿tú conoces a esta persona? Y si la pregunta que Jesús dice, sí, él es uno de los míos, él pertenece a mí, sí. Y vas a comenzar a disfrutar todo lo que Jesús te da, no por lo que tú eres, sino por lo que Él es. Y es porque Él te conoce a ti. Pero otras que deben decir,
No, yo no lo conozco a él. Y Jesús dice en ese momento, puede que tú lo conoces, pero yo no te conozco a ti. Y vas a ser echado fuera. Así que, ¿cuál escenario estás tú? ¿Eres una persona que conoce a Jesús o eres mejor conocido por Jesús? Porque ese es el acceso. Rendir tu vida a Él y dejar de buscar tus propios métodos de agradar a Dios. Y dejar de poner más la confianza en ti mismo. ¿Cuál de los dos eres tú? Y ojalá que puedas tú decir, sí, él es amigo mío y pasa. O no, la verdad es que no te conozco. Así que en un momento nos vamos a poner de pie y vamos a responder. Y yo tuve un amigo que ahorita me dio un abrazo tremendo y me dice, ¿sabes qué? Yo no conocí a Dios, pero necesito que sea mi Señor ahora mismo. Yo necesito tener acceso. Y para algunos que ya están, esto va a ser un lugar de quebrantamiento, esto va a ser un altar y va a ser un lugar, y no vamos a tomar el pan y el vino antes de que podamos tratar con esta situación. No queremos ofender el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa esto? Y si tú confiesas tu pecado, uno de los versículos que nos gusta es de la idea de, y estás en el altar, que tienes que reconciliarte. Espérate, ponle pausa a eso y reconcíliate. Para algunos de ustedes es venir al altar y llamar al nombre del Señor. O tal vez es hablar contigo o hacer una llamada o algo. Es arrepentimiento. Así que vamos a tener este tiempo de arrepentimiento donde te vamos a invitar a que vengas aquí y rindas tu vida al Señor. Así que yo les pido reverentemente que se pongan de pie, cierren sus ojos y cuando yo diga amén, este altar se va a abrir para que puedas tener una relación con Él. Si tú necesitas prepararte para la Santa Cena, esta es tu oportunidad. Señor, te damos este tiempo y te pedimos que tu Espíritu se mueva en este lugar y salve a los que tienen que ser salvos y que se reconcilien los que necesitan ser reconciliados. Trae arrepentimiento y quebrantamiento a las personas que lo necesitan en este momento. Gracias por la cruz que nos da acceso a lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén.